Buenas tardes, chicos. Bueno, en esta segunda parte de la unidad número 2 nos vamos a abocar a trazar un enfoque diacrónico. Ustedes vieron anteriormente lo que es un estudio, un enfoque diacrónico y sincrónico. En este caso el enfoque es diacrónico, por lo que vamos a ver un poco la historia de la lengua española. Por supuesto que esta no es lo que vamos a hacer aquí no va a ser un estudio exhaustivo de lo que ha sido la historia de la lengua española, porque es un tema bastante arduo. Pero bueno, ustedes tienen, al que le interese, por supuesto podrá seguir indagando posteriormente. Hay mucha bibliografía con respecto a esto, a la historia y la evolución de lo que ha sido el español, cómo el español ha llegado hasta hoy. Eh, Aparte de Rafael Lapesa, que se lo subimos ahí al Classroom, hay grandes estudiosos de la lengua como Menéndez Pelayo, como Cano Aguilar. Bueno, bibliografía, digamos, para el que le interese profundizar en este tema, hay un montón. Esta primera infografía, que ya ha quedado un poquito vieja porque es del 2014, pero bueno, la idea de esta infografía es que ustedes puedan ver la importancia de la lengua española en el mundo actualmente. Pero yo, bueno, actualicé un poco los datos y en un estudio realizado en el 2018 por el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes fue creado allá por el año 91 en España y un poco se encarga de la propagación y la enseñanza del español. Actualmente en el mundo hay 577 mil millones de personas que hablan el español, de las cuales unas 488 millones tienen al español como lengua materna. Esto significa que un 7,6 de la población mundial es hoy hispanohablante. Otro dato que tiró el Instituto Cervantes es que casi 22 millones de personas lo estudian en unos 107 países aproximadamente al español. También hay que tener en cuenta que el español es la tercera lengua más utilizada en Internet, después del inglés y del chino, mandarín, y es el idioma extranjero más estudiado en Estados Unidos. Ustedes saben que hay una población muy grande de latinos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y algún otro dato así interesante es que, bueno, hoy en día España es el tercer país exportador de libros del mundo, después del Reino Unido y de Estados Unidos, y que, por ejemplo, España, México y Argentina se encuentran entre los 15 primeros países productores de películas del mundo. Bueno, estas cifras, estos datos estadísticos que les paso, es para que ustedes puedan ver bueno, la importancia del español hoy. Chicos, para corregirme, 577 millones de personas hablan el español en el mundo, actualmente, aproximadamente, ¿no? Por supuesto. Creo que confundí la cifra en la diapositiva anterior. Bueno, ya ven que los números no son lo mismo. Entonces, como yo les decía, aquí vamos a abordar, digamos, un enfoque diacrónico para entender la lengua. Esto es, vamos a tratar de irnos un poco a los orígenes de formación de esta lengua y bueno, y cuál ha sido su evolución y desarrollo. Es importante que siempre tengan en cuenta que la lengua es un órgano vivo, entonces esta va mutando, hay mutaciones que llevan siglos en realizarse, pero hay mutaciones que tienen que ver, o cambios que tienen que ver con las particularidades de los usuarios. Así que bueno, es importante que siempre tengan presente eso y que la lengua siempre es un campo de batalla, como decía Bakhtin, por hegemonizar el sentido. En este sentido también la lengua tiene una carga ideológica muy fuerte y que también tener presente que la lengua atraviesa todas las actividades humanas, aunque a veces es tan de uso cotidiano que no nos damos cuenta de la importancia. Bueno, muy bien, vamos a tratar de empezar por el principio, como toda historia. Ustedes saben que
antes de convertirse España en un Estado-nación, que este proceso de formación de estados comienza allá en el siglo XVIII y se consolida en el XIX, antes de conocer los estados-naciones tales como los conocemos hoy en día, toda esa parte geográfica que comprende actualmente España y Portugal se conocía como la península ibérica. Estamos hablando en siglos antes de Cristo, ¿no? Rigiéndonos por el calendario gregoriano que conocemos. El latín llega a la península ibérica con las invasiones romanas, pero antes de que llegaran los romanos e invadieran la península y establecieran un fuerte control político y cultural y por supuesto la imposición de una lengua, que es lo que suelen hacer los invasores cuando llegan a otro lugar, es decir, tratan de implementar su lengua. En la península ibérica existían ya varios pueblos que estaban allí instalados y esos pueblos tenían sus lenguas propias, hablaban sus propias lenguas. Entonces el latín llega a la península y se va, digamos, mezclando en alguna medida con lenguas que ya se hablaban en la península, hasta que posteriormente se llega a formar lo que conocemos como el español, como una lengua neolatina o romance. Un consejo mío para ustedes es que está bueno conocer un poco de historia y está bueno también conocer un poco de geografía, porque la literatura da cuenta, si bien la literatura es ficción, pero también da cuenta de los hechos históricos y bueno, y de la evolución del género humano. Así que es importante que cuando tengan oportunidad de retomar algunos datos históricos y geográficos lo hagan. Muy bien. Bueno, se le llama lenguas prerrománicas justamente a estas lenguas, como le decía yo, que se hablaban en la península ibérica antes de la llegada de los romanos en el siglo III a.C. Se estima que era el año 218 a.C. Entre los pueblos que ya estaban habitando la península ibérica en ese momento estaban los íberos. Ellos se establecieron en la zona mediterránea y de los íberos justamente se desprende el nombre de Iberia, ¿no? En la zona del Mediterráneo y en la zona del Levante, era, bueno, las zonas que habitaban los íberos. Y bueno, y de allí deviene el nombre Iberia, que le da nombre a la península justamente. Otro de los grupos que habitaban la península en esa época, y que bueno, que es casi la frontera con Francia, lo que conocemos actualmente con Francia, en la zona cántabro-pirenaica de España sería, están los vascos. Los vascos, que bueno, su lengua es la vascuence o euskera, pueden buscarlas de las dos maneras. Es una lengua que se utiliza hasta el día de hoy y cuyo origen no se sabe cuál es decir, no pueden todavía determinar si es una lengua de origen africano. Hay varias hipótesis alrededor de dónde viene el euskera o el vascuence, pero no hay certezas con respecto a las hipótesis que se manejan. Pero es una lengua que en la actualidad en España tiene mucha fuerza. Ustedes saben que los vascos es un estado independentista desde siempre, que lucha por su independencia política del resto de España, pero bueno, no la ha podido lograr, al igual que Cataluña, ¿no? En donde se habla el catalán. Durante la época del franquismo, lenguas como el vasco o el catalán estuvieron prohibidas y la única lengua que se impuso como lengua oficial fue el español. Pero la realidad es que el euskera y el catalán son de uso cotidiano en estas partes de España.
Eh, bueno, lo que les decía, su lengua todavía perdura hoy y se la conoce como con el nombre de vascuence o de euskera. Hay un video muy lindo que se llama Euskera con K, el idioma más bonito que existe. Se lo recomiendo porque es muy lindo y muy interesante para ver. Y bueno, y nos proceden del vasco nombres de personas y de lugares como Javier, García, Aranjuez. Y bueno, y ya vamos a ver que otros sustratos de la lengua vasca han influido, digamos, en la formación del español. Otras palabras que provienen del vasco son palabras de uso cotidiano como aquelarre, como boina, como pizarra, como izquierdo, sufijos como arro, urro, eca, provienen del euskera, del vascuence. Bueno, además la desaparición de la F inicial latina, que en español fue sustituida por la H, parece deberse justamente a la influencia vasca, ya que esta lengua rechaza la F originariamente. Entonces de allí que del latín filium a español nos llegó hijo, ¿no? Se dio este proceso de digamos de cambio o de dejar de usar la F inicial para utilizar la H aspirada, que después terminó siendo una consonante muda. Lo mismo pasa en el caso de folia, que viene del latín folia y luego en el español pasó a ser hoja. Se supone que estos cambios fueron fonológicos, fueron producto de la influencia de la lengua vasca.